vamos a abordar los orígenes y la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres. Y bueno, sin más, pues entramos, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el objetivo del día de hoy. Bueno, al concluir la conferencia, los participantes conocerán el origen de la violencia contra las mujeres, pero no solo eso, sino que obtendrán herramientas para prevenirla y también para atender esta realidad. Pues me gustaría decir que todo mi interés por el tema de la violencia contra las mujeres empezó una vez que yo estaba navegando en redes sociales y vi en Twitter un reto que lanzaba hacia, pues, a quien lo quisiera hacer, ¿verdad? Y era el de hacer un ejercicio que consistía en, bueno, tú pones el nombre un nombre de mujer, el que tú prefieras, y lo pones en un buscador, ¿verdad? Vamos a ver, en Google. Pones el nombre de esta mujer que tú elijas al azar y pones una palabra al lado que es encontrada, ¿sí? De tal manera que si yo escribo el nombre Carmen encontrada y dabas pues clic al buscador y se pudiera con esto ir viendo los, digamos, las noticias, los hechos que la misma plataforma, el buscador, te daba. Y entonces, lo que narraba en ese hilo de Twitter era que fuera cual fuera el nombre, pues siempre había alguna noticia sobre una mujer fuera del país, de nuestro país o fuera del extranjero. Entonces, eso a mí me impactó porque pues yo me puse a hacerlo en mi teléfono y entonces ponía uno el nombre de una mujer y salían noticias de hechos violentos. Después ponías otro nombre y salían nuevos hechos violentos y sin importar más o menos cuál fuera el nombre, siempre se encontraban algunas noticias, no siempre pues tan agradables, ¿verdad? Eran temas de violencia contra las mujeres. Entonces, esto a mí me abrió pues un poco la mente, el panorama y decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es esta realidad que las mujeres vivimos? ¿Cómo podemos atenderla y qué se puede hacer, verdad? Hoy creo que estamos aquí porque el diagnóstico lo conocemos. En realidad en nuestras sociedades las mujeres padecemos la violencia, pero no nos podemos quedar en el diagnóstico. Quisiera que desde este momento, pues cada uno de nosotros vaya reflexionando qué le corresponde, sí, al poder, digamos, a las instituciones públicas como su deber, pero también qué nos corresponde a cada uno de nosotros ir cambiando. ¿Sí? Entonces vamos a ver el contenido, está dividido en 4 puntos. Vamos a hablar en el primer momento de la violencia. ¿Qué es? Que sí es la violencia contra las mujeres, que no es. El segundo punto, los orígenes, de dónde surge, porque esta realidad que hoy vemos en día como una cotidianidad, desde donde nosotros vemos el origen. El tercer punto, pues, de este contenido serán las modalidades. ¿Cuáles son aquellas formas en que las mujeres padecen violencia, no solo, decíamos, en nuestro país, sino en otras partes también del mundo? Y en el cuarto punto, la prevención. Ya identificados los factores, ya identificados estas realidades que viven y padecen nuestras sociedades, cómo nosotros podemos prevenir, ¿verdad? Siempre es mejor atender la violencia cuando inicia o antes de que inicie, a una vez que ya la violencia se ha desbordado. Y bueno, pues sin más, vamos a entrar en materia y vamos a ver qué es la violencia contra las niñas y mujeres. Y para empezar, tenemos que decir que ahora se ha dividido ese sector poblacional. Antes se hablaba solamente de violencia contra las mujeres. Hoy se ha incluido en este esfuerzo por visibilizar a los menores de edad, a las niñas en este caso, porque hay digamos, un factor mayor de vulnerabilidad.
¿sí? Por la razón de su edad y por la razón de su sexo. Y vamos aquí a ser muy, muy teóricos, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ahorita vamos a platicar un poquito sobre cómo surge esta ley, por qué y cuál es su contenido. Y bueno, esta definición es muy amplia y trata de abarcar todo, digamos, a nivel país, aquel fenómeno de la violencia contra las mujeres. Entonces es cualquier acción u omisión. Aquí es importante ver que no solamente la violencia se basa en el hacer, me dijo, me gritó, me pegó, sino también en la omisión. ¿Qué omisiones podemos pensar? A ver, no sé si alguien quiera escribirnos en el chat o participar. ¿Cuál pudiera ser una omisión que cause violencia contra las mujeres? Basada en su género, ¿verdad? Es esto, pues en razón de su ser mujer, ¿sí? Hay cualidades muy específicas en las cuales una mujer se ve violentada y son diferentes en contraposición al hombre, ¿sí? Vamos a ver algunas de las modalidades más adelante. Se basa en su género, que le cause daño. ¿Qué es un daño? Pues el daño es esa afectación o menoscabo a su integridad. Le cause daño o sufrimiento psicológico. Ahí van algunas, digamos, ámbitos en los cuales las mujeres padecen violencia. En el sufrimiento, que les cause sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, aquí estamos ya viendo nuevas modalidades, económico, que le cause un daño sexual, o la muerte, tanto en el ámbito público como en el privado. A ver, nos escriben aquí. Sí, aquí nos comentan que no se considere su manera de pensar, su espacio, comparaciones, suprimir sus argumentos, destructivas, invalidar sus decisiones. Muchas gracias por participar y lo que dicen es muy cierto, ¿verdad? A veces ni siquiera es como tal una agresión, sino hacer menos la opinión de las mujeres. Pasa en muchos ambientes, ¿verdad? Ya se han descrito algunas de estas conductas y se les pone un nombre, porque a veces son de alguna forma muy imperceptibles y nosotros no somos capaces de verlas hasta que nos cuestionamos. Entonces, esto que ustedes mencionan es muy cierto. Exactamente, nos dice Guillermo, ya se habla hoy de un mansplaining, ¿verdad? Donde el hombre pues toma la palabra de la mujer y no le permite también el expresarse. Y hoy podemos ver que esta violencia, si la vemos hoy en día, cómo se ha conceptualizado, ya hablamos de más ámbitos, de aquellos en los que la mujer padece violencia. Hoy hablamos también del tema económico, del tema patrimonial. Y no solamente se queda como en la agresión hacia, digamos, el cuerpo de la mujer, sino también a las áreas en donde la mujer se desenvuelve. ¿Sí? Les presento aquí un mapa, voy a dar a la siguiente, donde podemos ver en nuestro país, bueno, aquí un dato. Según datos del INEGI, que nos da la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que fue en el 2016, más del 66% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Y esto pues nos sitúa en una realidad un poco lejana, ¿verdad? Si bien el 2016 no fue hace mucho, la realidad nos dice que pues con la pandemia las dinámicas cambiaron. Con la pandemia muchas de estas situaciones se agravaron, ¿verdad? Y entonces miren, en esta encuesta digamos, podemos nosotros observar, nos dice ya la interpretación de estos datos, cómo se vive o se vivía en aquel entonces la violencia contra las mujeres por entidad federativa. Podemos ver que todos los estados, eso es un dato que a mí me llama
poderosamente la atención que todos los estados tienen esta puntuación de 50 para arriba. ¿50 qué? 50 casos de violencia por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Este es un porcentaje por cada 100,000 habitantes. Y veamos entonces, pues que todos, a pesar de que sean muy pequeños los casos de violencia, como en Campeche o Chiapas, están arriba de 50 personas por cada 100,000 habitantes. Multipliquemos eso por la cantidad de habitantes que tienen nuestros estados y vamos a ver pues las proporciones de esto. Y bueno, quizá el estado que ahorita nos interesa más por estar compartiendo con ustedes es Querétaro, que tenía en ese entonces un 71.3, que es decir que 71 mujeres de cada 100,000 habitantes vivían o padecían esta violencia en sus hogares, ¿sí? Hay otros, digamos, otros ámbitos donde la mujer pues padece la violencia, pero este es en su propio hogar, ¿verdad? Donde debe estar segura, donde la mujer debe poderse expresar, debe poderse explayar, debe poder ser ella misma. Yo quiero que nos preguntemos aquí, a ver, ¿por qué es importante abordar este tema? O sea, ¿qué perdemos nosotros con la violencia hacia las mujeres? No, digamos, salgamos un poco más del discurso. Hoy en día, afortunadamente, hay muchos esfuerzos por erradicar, pues, este problema tan cotidiano. Pero nosotros tenemos que ser capaces de salir del discurso y ver las personas atrás de estos números, ¿verdad? Ver las dinámicas en las que se mueven, ver que pues con la violencia contra las mujeres perdemos todo, ¿verdad? Perdemos todos. ¿Qué nos perdemos? Pues perdemos esa capacidad que tienen las mujeres de aportar en el ámbito privado y en el público, ¿verdad? De humanizar las instituciones, de darle vida a todos los ámbitos en los que las mujeres se desarrollan. Hoy, creo que podríamos pensar qué país seríamos o cómo estaríamos si no tuviéramos este problema tan grande. Y no hacer el ejercicio solamente para quedarnos en la imaginación, sino para nuevamente ir evaluando nosotros qué podemos hacer para cambiar esta realidad. Quizás si de pronto nosotros nos decidimos a cambiar en nuestra mentalidad y en nuestra cotidianidad estos actos de violencia contra las mujeres que lamentablemente no solamente los ejercen los hombres, sino también muchas mujeres a veces violentamos a otras mujeres. Entonces tomemos cada quien nuestra responsabilidad, veamos qué nos perdemos con la violencia y podamos iniciar pues este cambio, ¿verdad? Vamos a seguir un poco reflexionando sobre esto y ojalá que nos vayamos de aquí con muchas dudas de qué puedo hacer, qué puedo aportar para empezar a cambiar. Miren, aquí nos comenta Daniela, restricción de la autodeterminación, es algo muy cierto. Y nos comentan otro tipo de violencia. Gina nos dice que la violencia laboral, ¿verdad? Algunos puestos no son considerados importantes solo por ser mujeres. Es verdad, a veces en las instituciones la toma de decisiones está restringida, ¿verdad? Pues decimos, bueno, para que haya paridad, vamos a dar estos puestos, vamos a hacer estas acciones afirmativas, pero al fin de cuentas muchas veces esos puestos no traen un respaldo para la toma de decisiones o a veces se hacen muchos organismos, pero no se les dota del presupuesto para actuar. Eso es lo mismo que no haberlo hecho, ¿verdad? A ver, Juan nos comenta. Creo que todo es cultural y viene del hogar. Creo que a medida de que se empiece a modificar esa manera de pensar, las nuevas generaciones tendrán otra manera de valorar a la mujer. Así es, Juan. Pues todo empieza desde nuestros propios ambientes, ¿verdad? De cómo vemos el trato entre los adultos cuando nosotros somos niños. Y de esas formas, pues se aprende, digamos, el trabajo para la paz, el trabajo, pues, de conciliar, o se aprende, pues, la forma de ejercer la violencia.
¿verdad? Vamos a entonces a ver qué es lo que origina esta violencia, qué es lo que la causa, eh, por qué surge en algún momento. Y bueno, tenemos que decir que si bien toda persona es susceptible de sufrir agresiones por parte de otro, hoy lo vemos en nuestras sociedades, ¿verdad? En mayor o menor medida, hay una violencia generalizada. ¿Por qué hablar entonces como de grupos específicos que la viven y que la padecen? ¿Cómo podemos nosotros segmentar o por qué se hace esta, digamos, división de la violencia? Bueno, en el caso de niños y niñas, pues esta, digamos, vulnerabilidad de ser agredidos, pues atiende en razón de su edad, ¿sí? En que los niños pues todavía no tienen desarrolladas plenamente todas sus capacidades, potencialidades por el, digamos, la etapa etaria en la que se encuentran y eso los hace un poco más vulnerables ante agresiones de los adultos, ¿verdad? Aquí yo creo que nos podemos cuestionar ¿por qué hacemos menos a los niños? ¿Cómo aprendimos nosotros a relacionarnos? Lo que nos decía Juan, ¿verdad? Es que esto se aprende desde casa. Y muchas veces creo que se han perpetuado conductas que no son del todo sanas. Por ejemplo, el decir, bueno, es que antes había un respeto hacia las personas mayores. Creo que no se debe de luchar contra eso, sino más bien ver qué actitudes sí constituyen un respeto y cuál es de verdad un menoscabo hacia los menores. Antes se decía, cuando los adultos hablen, los niños no deben de hablar. Es alguna eh, regla de buena conducta, de educación. Pero hoy tenemos que ver por qué hemos callado a los niños, cómo no acompañamos, digamos, las crisis propias de su edad y queremos que los niños, el niño perfecto es el que no hace berrinches, el que no se comporta mal. Hoy tenemos que nosotros también ver con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, cómo llevamos estas dinámicas y empezar, como dijimos, a ver qué podemos cambiar primero nosotros para ir cambiando poco a poco esta sociedad. Ningún esfuerzo que se haga en este sentido será pequeño, porque no sabemos el impacto que tendrá, ¿verdad? Ahora hay nuevas teorías de la crianza que obedecen a esto, a revalorar a los niños y atenderlos. Hay mucho pues, que podemos estudiar en este sentido. Es importante también decir que en cuanto a las mujeres, esto se origina porque culturalmente en muchos de nuestros, digamos, de nuestras sociedades, si no es que en todas, se ha otorgado un valor, digamos, superior a lo masculino que a lo femenino. Y aquí quisiera yo que no hablemos de una narrativa que nos victimice, ¿verdad? Hay que reconocer lo que ha sido, pero sin quedarnos en el diagnóstico digamos, de la violencia que se ha padecido. Hay que verlo y ver cómo podemos atenderlo, cómo podemos empezar a trabajar. A ver, alguien que nos escribe en el chat o que quiera tomar la voz, ¿qué podemos hacer para justamente valorar a la mujer en toda su dimensión? Quizá pudiéramos ver todas esas bondades que traen las mujeres a la vida, no solo a la vida privada, en los hogares se contribuye muchas veces a tareas de cuidado, a tareas que no siempre tienen una remuneración, pero que sin duda aportan eh, a la vida pública. Nos dice Daniela, desaprendiendo. Creo que es un concepto muy importante, ¿verdad? Y que hoy tenemos que estar abiertos a examinar qué conductas tenemos que desaprender, qué conductas tenemos que olvidar, qué podemos corregir y cómo podemos mejorar esas situaciones que de alguna forma conocemos, no son de todos cotidianas, pero que tenemos que ir cambiando. Creo que para esto se necesita digamos, la apertura al cambio, la conciencia de que tenemos que cambiar. Yo creo que si hoy vemos hacia afuera nuestras sociedades, no hay una persona que pueda decir que como vivimos, vivimos bien. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer para combatir estos orígenes?
pues si hoy de pronto nosotros nos decidimos a cambiar y a buscar nuevas estrategias, de pronto habrá más personas que estén contribuyendo al mundo en este sentido, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito. Si alguien quiere ir poniendo en el chat o abriendo su micrófono, ¿qué otras ideas tienen, les vienen a la mente? Pueden hacerlo con toda libertad. Y bueno, vamos a ver las modalidades de la violencia contra niñas y mujeres. Y aquí es importante, pues, ver qué herramientas tenemos. Les puse este código de manera tal que si lo quieren escanear con su teléfono, lo puedan hacer. Y para quien no pueda visualizarlo así en este momento, ahorita vamos digamos, ver desde la página donde surge este violentómetro. El Instituto Politécnico Nacional desarrolló desde hace algunos años ya una especie de semáforo, de manera en que vaya, de que vaya midiéndose la violencia y ver digamos, en qué etapa de la violencia se encuentra una mujer. Bueno, creo que el violentómetro puede servirnos tanto a hombres como a mujeres para ver si estamos en algún ciclo de la violencia y nos permita ver cuáles son las opciones que tenemos para romper ese ciclo de la violencia. Entonces, es importante aquí decir que el violentómetro nos habla no solo de las modalidades, sino que nos dice que muchas de ellas se pueden presentar simultáneamente o se pueden, no necesariamente es un paso a paso, ¿verdad? No tiene que ser consecutivo para darse cuenta de que se está padeciendo esta violencia. No sé si alguien de aquí ya conocía el violentómetro. Voy a empezar a compartirlo para que lo podamos observar aquí. ¿Alguien ya lo había escuchado? ¿Ya lo conoce? A ver, nos dicen... Ariadna nos dice, denunciando y no revictimizar. Muchas gracias, Ariadna. Eso es algo que podemos hacer. En un momento más vamos a hablar de cómo o a dónde acudir, porque muchas veces decimos, bueno, pues si hay una situación así, tenemos que hacer esto y a veces hasta que no pasa en nuestro círculo cercano, tomamos realmente los teléfonos, tenemos la información. Hoy afortunadamente tenemos mucha información digamos, al alcance de nuestra mano con los teléfonos, pero a veces no es hasta que nos pasa, ¿verdad? O alguien cercano. Y miren, vamos a ver aquí el violentómetro. No sé si lo habían visto con anterioridad. Si lo vemos, pues está desde el color verde, no porque significa... A ver, alguien ahí abrió su micrófono, que nos quiere comentar. Por accidente. Y te mantiene que procede bien con quien está. Si eres un mago. Vamos a continuar aquí, no pasa nada. Es muy común, ¿verdad? Ya nosotros estamos habituados a esto. Y entonces vamos a ver que las fases iniciales de la violencia, pues nos consisten como en bromas hirientes. Hay que ver de a qué hablamos con las personas que hablamos, cómo nos hacen sentir digamos, esa interacción. Nosotros también, cómo tratamos a los demás, ¿verdad? Ay, no aguantas nada. Bueno, pues, ¿qué hay detrás de esa broma que hacemos? Hay también, pues, digamos, otras expresiones como chantajear, mentir o engañar, decir verdades a medias. A veces sucede, ¿verdad? Nos justificamos con el término mentiras piadosas, ¿verdad? Hay que ver qué nosotros hacemos de esto, pero también qué padecemos. Ignorar o la ley del hielo. Pues ya me enojé, ya mira, mejor ni hablemos. Hablamos otro día. A veces necesitamos ese momento para calmarnos y es sano, pero a veces es una forma de violencia, ¿verdad? No le voy a contestar. O sea, no le voy a contestar y en vez de tender a la conciliación, al diálogo, tendemos pues a estos mecanismos. Como nos decían hace ratito, hay que desaprender.
Si eso vimos también en nosotros, en nuestras familias, bueno, hay que ver digamos, qué frutos tienen esas realidades, esas situaciones y buscar mejor una conciliación. Hoy se ha incorporado a este violentómetro nuevas, digamos, modalidades de violencia, porque cuando crece el desarrollo tecnológico, pues hay muchos beneficios para las personas, pero lamentablemente, pues se utilizan estas herramientas también para seguir perpetuando la violencia. Y hoy se pone aquí stalkear, ¿verdad? Cuando hay como un acoso a través de las redes sociales. Tengamos nosotros, hagámonos esta pregunta. ¿Por qué veo las redes de esta persona? ¿Cuál es la finalidad o cuál es la mirada que yo pongo sobre estas personas? Es una, digamos, no sé, simple curiosidad o también es para vulnerar. Creo que hoy en nuestras redes sociales vemos muchas expresiones de la violencia. Las personas ahí se desinhiben y tratan, no sé, de atacar al otro con mucha ferocidad, aprovechándose del anonimato o aprovechándose no a veces del anonimato, sino que no hay esa confrontación, ¿verdad? A veces parece que no interactuamos con personas, sino pues con enemigos. Y aquí vamos a avanzar, vemos pues que las conductas pueden ser cada vez más fuertes. ¿Por qué creemos que esto puede ir avanzando? Es importante decir, ¿verdad? Si no se detiene a tiempo, la violencia siempre va escalando. ¿Cuál es el insulto más difícil de decir? Siempre será el primero. Si una vez ya te ofendí, pues la próxima no me va a costar tanto, ¿sí? Hay que estar conscientes de estos límites, ¿verdad? Si no tenemos estos límites donde permitimos a otras personas agredirnos, pues va a ser más fácil la siguiente vez. Y la violencia siempre aumenta, ¿sí? La violencia, si no hacemos algo para detenerla, siempre va a aumentar. Y aquí vemos otros manifestaciones de la violencia. Insistimos, no solo es de hombres contra mujeres, a veces también de mujeres contra mujeres. Y incluso muchas veces de mujeres y de hombres contra niños, ¿verdad? Contra niños y niñas. Aquí pues vemos otras conductas pues que ya son un poco más fuertes, más agresivas, como culpabilizar, descalificar. Decían hace un momento en el chat, pues no se deja a la mujer expresarse, humillar en público, intimidar, amenazar. Y es importante reflexionar que muchas veces la violencia la ejercen sí personas externas al círculo social, pues digamos sobre todo las violencias más extremas, ¿verdad? La que se vive en la sociedad, pero muchas veces estas manifestaciones de violencia se viven en torno a la familia, se vive en torno a las amistades, al noviazgo, a los círculos, digamos, un poco más cercanos. Y es importante ver, pues, que cómo se dan estas realidades en nuestra sociedad, pero también qué podemos ir haciendo para cambiarlas. Otra conducta que nos dicen, controlar o prohibir. Y es muy común, ¿verdad? Que no se da una facilidad para que la mujer decida sobre, no sé, muchas veces sobre lo que quiere estudiar, sobre las personas con las que quiere relacionarse, sobre las actividades que quiere desempeñar en su día a día. Muchas veces, pues hay estas sugerencias, ¿verdad? No, esa carrera no es para mujeres, es para hombres. Vamos desentrañando qué esconde eso. Destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, pellizcar, arañar, golpear jugando, cachetear y patear. Pues ya si vemos son conductas que pues en realidad son graves, ¿verdad? Cuando una mujer las padece, cuando una persona las vive. No deberíamos de dejar que la violencia aumente.
vamos rompiendo este ciclo. Si alguien nos quiere escribir en el chat, digamos, alguna forma en que podemos prevenir o combatir estas modalidades de la violencia. Y decíamos, pues, en el tema tecnológico, pues ahora existe esto de la sextorsión, que es la manera en la que se chantajea a una víctima con difundir videos íntimos de su persona si no accede a lo solicitado. Y en atención a esto, pues en nuestro país existe hoy la ley Olimpia. ¿Alguien ha escuchado de esa ley? Ha sido en los últimos meses muy comentada y es porque justamente surge de un caso de una mujer de Olimpia en Puebla, en donde vive, padece esta realidad de alguien que, de una expareja lo chantajea. A ver, nos dice Iraís que sí, sí conoce un poco de la ley Olimpia, que ha sido pues un logro, ¿verdad? Porque ella se difunde material, contenido íntimo, su expareja, y entonces va a denunciar y ella cuenta cómo en lugar de encontrar en las autoridades el apoyo, el eco a esta vulneración de su privacidad, de su persona, encuentra más bien pues una traba inmensa de, digamos, en lo burocrático, pero también en materia penal, lo que no está tipificado, o sea, si no está descrita una conducta en los códigos penales, no puede ser sancionada. Y entonces, como esa conducta no se había tipificado, pues no había el marco jurídico para que se pudiera sancionar. Y entonces ella emprende pues toda una lucha con apoyo de su familia. Claro que ella cuenta cómo vivió pues pues toda esta, digamos, este revuelo, este escándalo, pero no solo en lo externo, la prensa, sino también en lo interno, pues la depresión, lo que le ocasionó esta violencia de la que fue víctima. Y entonces vemos pues que hoy es una forma de violencia que se ha tipificado y que si conocemos casos de mujeres, de hombres también, que padecen esta violencia, pues se puede denunciar. Y ya hay un marco jurídico que protege esta privacidad, la intimidad de las personas, ¿sí? Entonces, es importante que vayamos viendo, pues, que no solamente están estas modalidades, sino que cada vez más se está haciendo un marco jurídico que proteja, ¿sí? Muchas veces dependerá también de nosotros el hacer efectivo, el ir a las instancias correspondientes, el no cansarse de estos procesos, porque finalmente muchos de los casos y de la violencia contra mujeres, contra niñas, quedan impunes, ¿verdad? Porque no se llevan ante las instancias legales correspondientes. Vamos avanzando en este violentómetro. Ya vemos aquí en el color rojo, pues que está la sextorsión, ahí está entre las dos, digamos, el amarillo y el rojo, que va agravándose la violencia. Amenazar con objetos o armas es otra de las modalidades. Difundir contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales. Muchas veces hay pues hasta esos grupos de chat, no solo en los ámbitos privados, sino ha trascendido de algunas universidades, ¿verdad? Donde se da esta interacción, donde se da esta vulneración. Quiere decir que nos falta mucho por hacer y nosotros podemos contribuir. Si participamos de alguno de estos chats donde se comparte contenido íntimo, pues reflexionar, ¿verdad? Reflexionar sobre el consentimiento, sobre la dignidad de esas mujeres, sobre la dignidad también a veces de hombres y muchas veces hasta de menores de edad, ¿verdad? Tenemos que hacer y también empezar a denunciar.
Otro es la amenaza de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar, y el grado, pues digamos, más alto en esta problemática, pues es el asesinar, el homicidio o feminicidio. Aquí, ¿por qué se divide? Porque en un momento digamos, el violentómetro puede ser pues tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Hoy creo que la violencia lamentablemente está desbordada y la vivimos en, en todos lados, pero para la violencia que se ha cometido contra las mujeres existe un tipo penal específico que es el feminicidio. Hoy Zacatecas y Querétaro comparten la misma penalidad para los feminicidios, que es de 20 años. O sea que es digamos, es una pena que pues realmente no es tan grande para inhibir la conducta pues del agresor, ¿verdad? Hay delitos que tienen unas penalidades mayores. Habríamos de preguntarnos si es necesaria una reforma en este sentido. ¿Qué vale más que la vida de las personas? ¿Qué vale más que la vida de una mujer, de una niña? Hoy decimos que nos estamos perdiendo con esta violencia. Pues nos estamos perdiendo de muchos talentos de las personas que pueden contribuir a nuestra sociedad. Nos estamos perdiendo de profesionistas, de médicos, de enfermeras, de científicos, de ingenieros. Todo eso es lo que perdemos con la violencia. Y bueno, vamos a ver pues en nuestra presentación, vamos a poner ahora un videito para empezar a concluir. Te presentamos a Sara. Ella creció en una comunidad muy parecida a la tuya. Sara se casó recientemente y se mudó a un nuevo hogar con su esposo, no muy lejos de sus padres. Poco después de su boda, su nuevo hogar se convirtió en una prisión. Su esposo no le permitía salir de la casa, ni siquiera para trabajar o ver a su familia. La insultaba, le gritaba y la golpeaba. Incluso la forzaba a tener relaciones sexuales cuando no quería. Sara no sabe que puede buscar ayuda. Se siente perdida y aislada, demasiado humillada y asustada como para explicar lo que sucede a sus padres, muy avergonzada como para contarle a sus amigos. Pero Sara no está sola. En el mundo al menos 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual, muchas veces a manos de sus esposos o compañeros de vida. Esto puede pasar en cualquier matrimonio o relación de pareja o expareja. Las niñas, adolescentes y mujeres sufren también otras formas de abuso a lo largo de su vida por parte de familiares, conocidos o extraños. Esta violencia puede lastimarlas tanto física como emocionalmente y puede tener serias repercusiones en su salud e incluso acabar con sus vidas. Experimentar una situación de violencia puede impedirles que completen su educación, trabajen y generen ingresos. La violencia también afecta a sus familias, comunidades y países. La mayoría de las niñas, adolescentes y mujeres que sufren una situación de violencia nunca buscan ayuda. ¿Por qué? En muchos países no es tan fácil pedir ayuda. Como Sara, ellas no saben que tienen derecho a solicitar estos servicios. También les preocupa la reacción de su familia o temen ser víctimas de nuevas situaciones de violencia. A veces, cuando buscan ayuda, no encuentran el apoyo que necesitan en las instituciones, pero estas barreras se pueden derribar. ¿Cómo? Con un abanico de servicios que reconocen las múltiples necesidades de las sobrevivientes de violencia. Niñas, adolescentes y mujeres acuden con frecuencia a los servicios de salud. A veces, ellas revelan los abusos que sufren. A veces, el personal sanitario los detecta. Recibir la atención que precisan desde la atención primaria es vital. Líneas de atención telefónica, alojamientos seguros, apoyo psicosocial u oportunidades económicas son algunos de los servicios sociales que les garantizarán sus derechos, su seguridad
y su bienestar para romper con el círculo de la violencia. Los servicios de la policía y justicia deben ofrecer confidencialidad y protección a niñas, adolescentes y mujeres en el momento de la denuncia ante la policía y la asesoría legal durante el juicio, pero también deben buscar que los autores de la violencia rindan cuentas para acabar con la impunidad. Bien coordinados, estos servicios reducen la revictimización, previenen riesgos futuros e incrementan las posibilidades de recuperación de las sobrevivientes de violencia. Pero también lanzan un mensaje inequívoco a los agresores y comunidades de tolerancia cero a la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. La historia de Sara es solo una, pero hay muchas otras. Con los servicios apropiados, mujeres como Sara pueden conseguir el apoyo que necesitan para romper con el ciclo de violencia. Difunde el mensaje, pasa a la acción. Detén la violencia contra mujeres y niñas. Muy bien. Ruth, ¿quiere comentar algo? Por ahí abrió su micrófono. Bueno, pues este video trae muchos elementos que creo yo que a veces pasamos por alto o a veces consideramos como normal, ¿verdad? Muchas cosas, muchos de los orígenes de la violencia son culturales, ¿verdad? No, pues antes se decía, no, pues te cela porque te quiere, te cela porque te interesa. Hay que ver, pues que sí, hay unos celos, digamos, que son hasta algún punto humanos, que son entendibles neurológicamente, pero hay que ver qué se hace con aquello que la persona siente, ¿verdad? Hasta qué punto ya son patologías que deben atenderse y que nosotros podemos prevenir, que podemos más impedir que esto aumente. Y entonces vamos a ver que, como decía este video, difundir el mensaje, apoyar a las mujeres, atender pues esas situaciones que las mujeres padecen y que a veces están solas. Muchas veces las mujeres tienen vergüenza de decir que son víctimas de la violencia. Muchas veces no hay esta apertura, ¿verdad? Hay como este rechazo, ¿no? Pues ya se casó, ya es harina de otro costal. Expresiones como esas que impiden que una mujer que padece la violencia busque el apoyo para salir de ese ciclo. Y bueno, vamos entonces a hablar de la prevención, ya en estos minutos que nos quedan, la prevención de la violencia contra las mujeres. Bueno, para esto es necesario pues fomentar una cultura de equidad, de decir, yo creo que la clave aquí está en la aportación que hace la mujer a la vida pública, a la vida social, donde la mujer pues en una forma distinta al hombre hace una humanización de las instituciones, ¿sí? Todo aquello que la mujer lo lleva a la vida pública y eso se traduce en beneficios para ambos, ¿verdad? Muchas veces la anatomía habla de una realidad distinta al hombre. Por ejemplo, hay estudios, digamos, de la visión de las mujeres, ¿no? La mujer tiene una visión más periférica digamos, en contraposición al hombre que biológicamente tiene una visión más de enfoque. Y esto, pues, no solo es algo biológico, fisiológico, sino que nos da otras posibilidades, ¿sí? Que la mujer, pues, está atenta a otras realidades. ¿Cuál es mejor? Los dos. No hablamos aquí de una lucha de hombres contra mujeres. Yo creo que hoy tenemos que empezar a hablar de un discurso conciliatorio, porque las mujeres no vamos a lograr esto solas.
y los hombres tampoco nos deben dejar solas en este empeño, porque interactuamos todos los días, nos necesitamos unos a otros con toda la riqueza de cuales somos capaces. Entonces, para prevenir la violencia contra las niñas y mujeres, hoy hay una campaña, digamos, que se hace todos los días 25 del mes. ¿Alguien conoce de esta campaña? ¿Ha escuchado? ¿Los días naranja les suena? No sé si en las mismas instituciones en las que ustedes colaboran se hace algún esfuerzo en este sentido, los días naranja. No sé si alguien nos quiera decir o escribir en el chat si había escuchado, no había escuchado. Y si había escuchado, cómo abordan en las instituciones en las cuales interactúan esta realidad. Y bueno, vamos a ver de dónde surge un poco. A ver, alguien nos escribió ya en el chat. Nos dice Iraís que no había escuchado. Bueno, pues te comento, Iraís. A ver, Daniela nos dice, es para poner fin a la violencia contra las mujeres. Sí, ese es uno de sus objetivos. Fíjense que desde febrero del 2008 surge desde la ONU un día específico, el 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ariadna nos dice que no sabía qué es cada mes. Pues justamente, Ariadna, se hizo este esfuerzo de que el 25 de noviembre se hace este día, digamos, día naranja, y se ha entendido como que para no olvidar el tema durante todos los meses, todos los 25 del mes se haga el día naranja. Y esto, ¿por qué el día naranja? Bueno, se dijo como la campaña se llama Únete, que es contra la violencia, y tiene signos muy concretos, ¿verdad? Por ejemplo, usar una prenda de color naranja, hacer alusión a este color. ¿Por qué este color? Porque es un color pues que es disruptivo, que no necesariamente se usa todos los días, ¿verdad? Es algo que llama la atención y da de qué hablar. Y entonces en esta campaña de Únete, que lanza la sociedad civil, pero que la ONU respalda, y viene y dice, sí, el día 25 de noviembre va a ser el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pero no se debe quedar ahí, sino que se ha ido, digamos, engrosando la propuesta, y ahora se hacen 16 días de activismo, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se hablan sobre aspectos de la violencia contra las mujeres, cómo se puede abordar, cómo se puede atender, cómo se puede prevenir. Hay en nuestros estados muchos esfuerzos por hablar del tema de la violencia contra las mujeres en un afán de prevención. Hay en el Instituto Queretano de las Mujeres, sin duda que también tiene sus actividades, y que tienen, no sé, tienen un foco que no solo es conferencias, sino que también buscan permear en la cultura, buscan cambiar esa forma en la que las personas interactuamos. Entonces, este es un esfuerzo para ir cambiando y preveniendo la violencia contra niñas y mujeres. Nos dice Daniela, por medio de la generación de conciencia. Es muy importante, por eso se hacen esfuerzos como estos días, de los días 25 de cada mes, los días naranjas, de ir cambiando la mentalidad y decir, bueno, si yo antes me relacionaba de esta forma y veo que no es la más adecuada, no es la óptima, pues nosotros podemos ver que podemos cambiar, como dicen, la conciencia. Eso es algo muy importante. Si hoy, insisto, de plano nosotros nos decidimos a cambiar estos patrones de violencia, pues habrá menos personas violentas en este país. Y eso sin duda que dará sus frutos. También yo me puse a investigar un poquito el tema en Querétaro, y está esta línea del Mujer, del Instituto Queretano de las Mujeres, donde se opera las 24 horas, todos los días del año,
y es para esta atención primaria, ¿verdad? Hay también refugios, hay medidas de protección en el cual las mujeres deben acudir a los centros de atención a las mujeres. En Querétaro existe un centro de atención a la mujer. Aquí les dejo un poco más adelante una liga para que la conozcan, para que vean qué servicios brindan, con la finalidad de que estemos preparados, ¿verdad? Ojalá que nunca padezcamos la violencia y que nunca la padezcamos, que la padezca nadie en nuestro entorno, pero tenemos que estar listos para, en el momento en que eso sucediera, pues no estar, digamos, sin herramientas, ¿sí? Y entonces, para ir concluyendo, creo que es importante reflexionar en torno a dos temas. Uno, identificar la violencia que padecemos, pues es el primer paso para combatirla. Como dijimos, vamos con este violentómetro a hacer un momento de reflexión. ¿Cuáles de estas conductas he sido víctima y cuáles de estas conductas yo las he hecho a otras personas? Es importante analizar, pues, esta violencia que está en nuestro entorno, buscar ayuda de profesionales en caso de requerirlo. Hoy no puede ser un tema o digamos, un pretexto el decir, no, pues es que no puedo ir a terapia. Hay muchas instituciones que de forma gratuita o subsidiaria dan esta atención, este servicio. No nos quedemos con lo que tenemos. Muchas veces necesitamos otro punto de vista. Hay que ser humildes para verlo. Hay que tener esa apertura al cambio, a ir mejorando. Y como una segunda conclusión, pudiéramos decir, el conocer las instancias que atienden la violencia, tener a la mano formas de contacto, acompañar a víctimas. Muchas veces, como vimos en el video, las mujeres no se atreven a hablar. Si una mujer te confía esta situación, si una niña a veces a lo mejor ni siquiera es capaz de expresarlo por, digamos, por también el desarrollo que ella tiene, pero si una niña presenta estos signos de la violencia, no seamos indiferentes. Un mundo diferente no puede ser construido por personas indiferentes. Está en nuestra mano cambiar, ayudar esa situación contra esa niña, contra esa mujer, también contra niños y también pues ver que la violencia generalizada, ¿verdad? No cerrarnos a ayudar y tener este compromiso personal. Y bueno, no sé si alguien nos quiera compartir alguna conclusión, alguna reflexión que le mueva el día de hoy. Les dejo aquí un material para consulta de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, de la ley de, digamos que hay en Querétaro, de la ley estatal para la mujer, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Les dejo también el directorio, no solo del Centro de Ayuda para la Mujer en Querétaro, que lo hay, sino en todo el país, por si ustedes tienen familiares en otros lados, lo puedan hablar, lo puedan, digamos, referir. Y les dejo el tema de los servicios del Instituto Queretano de las Mujeres, que de verdad tiene muchas opciones, pues, digamos, accesibles. Nos dicen por ahí, muchas gracias por la información. Gracias, nos dice Jazmín. Gracias también a ustedes por su tiempo, ¿verdad? Nos dice, es muy importante este tipo de temas. Así es, Juan, y se está haciendo un esfuerzo para capacitar cada vez a más personas, que les lleguen a más personas. Ustedes sigan las redes de la UTEC, que se les van a estar mandando nuevas invitaciones y ayudar a difundir, ¿verdad? A veces es solamente tener esa apertura para escuchar, para cuestionarse, y eso nos va ayudando a mejorar. Nos dice Guillermo que gracias por la información y saludos, muchas gracias. Lucía nos dice que la información muy puntual y excelente día. Pues igualmente, Lucía, es algo, pues es un tema que nos falta mucho, ojalá que lo podamos replicar, ¿verdad? Aquello que nos llevamos el día de hoy, lo podamos replicar y compartir en nuestros círculos más cercanos. Creo que una forma de combatir la violencia es romper el silencio, y romper el silencio de todo esto. Bueno, pues yo me